Nos acompaña el rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Sherif. Que importante, Benjamín, que estés con nosotros, porque la universidad no es ajena, ¿no? Y muy amable por acompañarnos. La universidad no es ajena, la Universidad Venezolana en general, a lo que está ocurriendo en el país. Ha habido pronunciamientos sostenidos, recurrentes, incluso de parte de las autoridades de las universidades nacionales. Estamos viviendo en un momento que algunos llaman inédito y que puede ser decisivo para un futuro de corto plazo en el país. ¿Tu percepción particular sobre todo esto cuál es? Bueno, que tenemos un momento de gran expectativa en Venezuela, porque por primera vez en muchos años vemos la posibilidad de una transición, incluso que sea pacífica, hacia un sistema de libertades, que es lo que en las universidades hemos venido clamando. Nosotros en las universidades, a pesar de todas estas circunstancias que hemos venido viviendo, mantenemos un ambiente de libertad de pensamiento, de libertad de discusión de las ideas, de pluralidad, de diversidad. Y bueno, y eso es lo que nosotros quisiéramos para toda Venezuela. ¿Por qué? Porque esa es la única manera como los venezolanos podemos progresar. Y en este momento tenemos una gran expectativa. Tenemos un liderazgo joven que se ha venido manifestando, formado, bien formado en las universidades venezolanas y que ha llenado, digamos, de grandes expectativas a la población venezolana, que yo estoy seguro esas expectativas se van a poder materializar a corto plazo. Ahora, los escenarios son diversos, ¿no? Los ejercicios, no solamente de imaginación, sino también de hechos concretos, también aparecen, digamos, en la mesa de discusión. ¿Cuál crees tú que pueda ser el camino y cuál debería ser en todo caso? Porque se habla desde una negociación hasta incluso, bueno, lo que maneja como hipótesis el gobierno, que es una presencia militar activa, no solamente de Estados Unidos, sino de países vecinos. Sí, yo creo que hay que, por un lado, considerar el panorama político que estamos viviendo, que sigue siendo un panorama, digamos, muy complejo. Pero también hay que ver, por otro lado, el panorama social y económico que estamos viviendo. La gran urgencia en este momento es que las personas que no tienen acceso a medicinas, que no tienen acceso a alimentos, puedan tener acceso a esas medicinas y esos alimentos. Entonces, en ese sentido, el ingreso de esta ayuda humanitaria que otros países, bueno, entendiendo cuál es la situación venezolana, están insistiendo que se debe dar acceso a estos insumos a Venezuela, yo pienso que puede inclusive marcar el destrabamiento de la crisis política que estamos viviendo, una vez que exista un consenso, una comprensión de que efectivamente estamos viviendo una emergencia humanitaria. Bueno, el régimen venezolano no admite que existe una emergencia humanitaria y piensa que esto es una guerra del imperio contra Venezuela, el cuento de la emergencia humanitaria. Pero los venezolanos, los que nos están viendo, saben muy bien de las dificultades que tienen para acceder a los alimentos básicos, tienen algún familiar que está gravemente enfermo y que no tiene acceso a las medicinas que requiere. Los que tienen la posibilidad de traer desde el exterior las medicinas, entonces, bueno, de alguna manera pueden tener un respiro, pero el grueso de los venezolanos no tenemos esa posibilidad de andar trayendo medicinas para poder atender a nuestros familiares. De tal manera que el hecho de que tenemos esta emergencia humanitaria y de que hay una gran presión internacional para que se admita la entrada de estos insumos a Venezuela puede significar el destrabamiento de esta crisis política y una resolución a corto plazo de una ya prolongada crisis venezolana. Ahora, ¿qué ocurriría si el gobierno mantuviera firmemente su posición con verticalidad? No hay acceso a esa ayuda humanitaria porque detrás de eso lo que es un propósito injerencista y la intención final es una invasión de carácter militar. ¿Qué pasaría entonces? Por un lado crecería... Esto, las tensiones, uno pudiera sencillamente visualizar con mucha simpleza, tensaría aún más las relaciones de Venezuela o del gobierno de Nicolás Maduro con el resto del mundo. Absolutamente. El aislamiento, digamos, del régimen de Maduro seguiría creciendo. En este momento, recientemente fue la reunión de este grupo de contacto en donde participaba la Unión Europea y naciones latinoamericanas. Y bueno, y ahí los únicos países de ese grupo que se negaron a firmar el acuerdo al que se llegó fueron México y Bolivia. Sí. Incluso el país donde fue la reunión, que fue Uruguay, que había estado fuertemente, digamos, volcado hacia una posición muy proclive hacia el régimen venezolano, bueno, pues terminó firmando. Y las exigencias de ese grupo son asistencia humanitaria y organización de elecciones presidenciales a corto plazo para poder resolver la crisis venezolana, que siguen siendo las demandas. Ahora, allí se establecen, por cierto, ya que lo mencionas,
dos posturas, ¿no? La de la Unión Europea es un poco más extender el camino, pero evidentemente llegando a un epílogo que sean elecciones presidenciales, con un nuevo árbitro, con reconocimiento de la Asamblea Nacional, con liberación de presos políticos, etcétera, etcétera. Pero la posición del Grupo de Lima, si bien habla de la necesidad de buscar una salida pacífica y democrática, y la de Estados Unidos parecen ser un tanto diferentes, ¿no?, a las que maneja el Grupo de Contacto de la Unión Europea. En el fondo no son tan distintas. Tal vez... Se trata de plazos de tiempo. Para Estados Unidos, el Grupo de Lima, esto debe ser inminente, debe ser ya. Exactamente. O lo más pronto posible, te habla la Unión Europea. Pero sí, son convergentes de alguna forma. Digamos, los planteamientos son coincidentes. En lo que difieren es en los métodos específicos para lograr los objetivos. Pero los objetivos son exactamente los mismos. Elecciones libres en Venezuela para que se pueda resolver la crisis política y una ayuda inmediata a la población venezolana para poder asegurar la subsistencia, digamos, de los sectores más desprotegidos, sobre todo. Claro. Ahora, el gobierno hasta ahora no ha dado muestras, sino en forma bastante general, incluso con una carta dirigida al Papa Francisco, de diálogo, pero sin especificidad. Es decir, busquemos diálogo, conversemos para enfrentar la situación, etcétera, etcétera. Pero dice, yo estaría dispuesto a conversar la posibilidad de una elección presidencial nueva, con las condiciones. De eso no habla el gobierno para nada. Absolutamente nada. Lo que han hablado es de elecciones. Y dicen que ya hubo elecciones el 20 de mayo. Bueno, elecciones, sí, pero si hablan de elecciones, pero elecciones para la Asamblea Nacional. Sí. Cuando eso no está ni siquiera previsto de ninguna manera en ninguna constitución. De tal manera que sí, no hay. El diálogo del que hablan es un diálogo, es una conversación de café, en donde nos reunimos a tomar café y no tiene ninguna consecuencia. Lo que se está hablando en este momento ya es una negociación un poquito más seria, con una agenda determinada, y la agenda tiene que ser el cambio político en Venezuela para poder resolver los grandes problemas que estamos viviendo. Bueno, al retorno retomamos el tema, Benjamín, y otros temas también que tienen que ver con la contribución que la universidad venezolana puede hacer, pues, a todo este proceso. Conversamos con el rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Sharifker. Seguimos con Benjamín Sharifker, rector de la Universidad Metropolitana. Benjamín, o sea, para que todo eso que conversabas en el segmento anterior pueda realizarse, se le ocurre a uno plantearlo de esta forma, tiene que haber contribución interna, no solamente del factor político opositor o del factor internacional, que con sus matices, como bien decías, pues viene al final de cuentas a converger en una salida, en una posibilidad para superar la crisis. Pero internamente, dentro de la estructura de poder, tiene también que haber iniciativas. Ahora, ¿cómo serán esas contradicciones internas que allí que algunos pueden prever o que están comenzando a sentir? Porque si no hay de lo interno, de lo suyo participación de factores internos, la posibilidad de un proceso de conversación o negociación no parece muy claro. Bueno, en este momento pareciera ser que los militares tienen la palabra. Sí. Que hay una base de apoyo al régimen de Maduro, que es el hecho de que tienen el poder real, que es el control de las Fuerzas Armadas, el control, digamos, de la posibilidad de violencia, de la capacidad de violencia. El otro aspecto del poder real es el poder económico, pero ese poder económico se ha venido desplazando desde Miraflores hacia el Palacio Federal, porque a nivel internacional, que son, digamos, los ingresos de divisas que tiene la nación, se están imponiendo restricciones a tal punto de que ya ese control de las cuentas de Venezuela en el exterior está pasando a manos de la Asamblea Nacional. Y vemos, señales inequívocas de eso. Los Estados Unidos, que han requerido de las empresas norteamericanas que no pueden hacer los depósitos de las compras que hagan a las cuentas que controla Miraflores, sino que tienen que ser a las cuentas que controla el Palacio Federal, la Asamblea Nacional. Portugal desautorizó la entrega de recursos que estaban en manos de un banco portugués a el régimen. Inglaterra, con el oro que tiene, el oro de la nación que está depositado en el Banco de Inglaterra. Y así sucesivamente. Ahora, hay un discurso, ¿verdad?, de defensa, de exaltación, de motivación, de rechazo a una posibilidad injerencista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una realidad, ¿no?, que quizá tiene que ver con mucho de lo que tú señalas. Ahora, ¿un país por cuánto tiempo puede vivir así?
No, aquí tiene que haber una solución a esta. Y ahí, bueno, el papel de las universidades en todo esto. Sí, que te iba a preguntar también sobre eso, o sea, la contribución de la universidad venezolana a todo este proceso que pudiera generarse. Ahí han contribuido fundamentalmente académicos que han participado tanto desde el punto desde el ángulo económico, desde el ángulo de la salud, el ángulo de la educación, el ángulo social, etcétera, etcétera. Académicos tanto en Venezuela como en el exterior, eso hay que decirlo. Académicos venezolanos que debido a las circunstancias que hemos estado viviendo durante los últimos años, durante los últimos 20 años, pero sobre todo los últimos 5 o 6 años, bueno, se han desplazado al exterior y ahora están trabajando en universidades muy prestigiosas en muchas partes del mundo y que han unido esfuerzos para elaborar este plan país, que ahora también las universidades venezolanas estaremos contribuyendo a darle una forma mucho más concreta y también a la implementación de ese plan país. Hubo una reunión la semana pasada, hubo una reunión muy importante entre los rectores de las universidades y el presidente de la Asamblea Nacional, precisamente sobre el tema de la contribución de las universidades a la implementación de este plan país. ¿Y qué se dijo allí en términos generales sobre cómo? Yo no pude participar en esa reunión, pero ahí estaba la rectora de la Universidad Central de Venezuela. Vi la reseña informativa. Exactamente, y entonces, bueno, lo que hemos podido, la información que hemos podido tener es que, bueno, la expectativa que tiene tanto la Asamblea Nacional como en general el país de la participación de las universidades en la implementación de este plan país para el pronto desarrollo, la pronta recuperación de Venezuela, una vez que pueda establecerse ese gobierno de transición que organice unas elecciones libres que restauren la democracia en Venezuela. Ahora, reasumiendo el tema que veníamos desarrollando, Benjamín, claro, tú hablabas de la ayuda humanitaria que pudiera ser, digamos, la bisagra que abra posibilidades para tratar de enfrentar la situación e ir caminando en aras de una salida a la crisis nacional. Pero ¿qué otros factores pudieran contribuir en ese sentido? ¿O qué factores, en todo caso, por lo contrario, pudieran obstaculizar y cerrar la posibilidad de un entendimiento? Bueno, por un lado, digamos, la tosudez ideológica e incluso el temor que puedan tener los que hoy, de hecho, detentan el poder en Venezuela, el temor a las consecuencias de abandonar el poder. Entonces, de ahí la importancia, los esfuerzos que se puedan hacer de que existan efectivamente salidas viables a la crisis venezolana actual. Salidas que le ofrezcan a quienes en ejercicio del poder han cometido abusos, han cometido crímenes, inclusive graves, que seguramente la justicia internacional tendrá capacidad de atender apropiadamente, pero de conseguir una salida inmediata para que pueda haber una transición pacífica en Venezuela, porque nosotros tenemos que ver hacia el futuro. Sino que cada día que se prolongue la situación que nosotros tenemos en Venezuela es un día que se mueren niños de hambre, es un día que se mueren enfermos por falta de medicinas, es un día que nosotros estamos dejando de educar a nuestra juventud de la manera que deberíamos estar haciéndolo para poder contribuir al desarrollo del país. Y por eso yo pienso que la presión en este momento, que seguramente la están sintiendo todos los sectores que estén involucrados en la negociación de esta transición política, es precisamente cuál es la mejor forma de encontrar esa salida que sea el menor costo posible para la población venezolana y el mayor beneficio posible, bueno, para todos. Pues. Ahora, estos aliados que se han expresado públicamente alrededor de apoyar a Maduro como tal, con diversos argumentos, Rusia, China, etcétera, que son los que tienen mayor peso al final de cuentas y mayor poder de decisión, en todo caso, o mayor influencia, ¿qué pudieran hacer en ese sentido? Ellos tienen una retórica por una parte, pero también tienen intereses económicos muy poderosos también, porque hay deudas de por medio y todo ello. Más que ideología y grandes principios en las relaciones internacionales, lo que privan son los intereses de los distintos países. China, indudablemente, ha hecho grandes inversiones en Venezuela, en diversos rubros, y querrá defender sus inversiones. Así que yo estoy seguro... Le ha prestado mucho dinero, ¿no? Bueno, sí, y querrá tenerlo de vuelta. Entonces, estará muy interesado de que las negociaciones se orienten en el sentido de que los intereses chinos, de alguna manera, sean atendidos. Menos beligerante ha sido China que Rusia. Muchísimo menos, porque tiene mucho más intereses económicos comprometidos en Venezuela que Rusia. Rusia también tiene algunos intereses económicos a través de empresas petroleras, fundamentalmente, que también estarán haciendo su lobby con el gobierno ruso
para que la política exterior rusa esté orientada hacia la defensa de los intereses de esas empresas que, por cierto, tienen vinculación con el presidente ruso. Y así sucesivamente. De tal manera que yo veo el panorama muy favorable para la transición pacífica en Venezuela, precisamente porque todas esas, digamos, declaraciones, incluso el gobierno ruso, que recientemente dijo, bueno, que Estados Unidos lo que anda buscando es una guerra, una invasión de Venezuela y una guerra, una vulneración de la soberanía venezolana, todas esas, en mi opinión, son declaraciones mientras van haciendo, por otro lado, las negociaciones que permitan que efectivamente esos intereses de esas naciones estén suficientemente representados. Y una vez que esas negociaciones ocurran, bueno, pues yo pienso que va a ser indetenible el cambio en Venezuela. De hecho, yo creo que en este momento ya todos vemos, tanto dentro como fuera de Venezuela, indetenible el cambio en Venezuela, y lo que no estamos seguros es cómo va a ocurrir ni cuándo va a ocurrir. Pero de que va a ocurrir no queda la menor duda. Bueno, muy bien, muchas gracias por tus comentarios y reflexiones, Benjamín, bueno, y análisis de lo que estamos viviendo en nuestro país. Benjamín Cherifker, rector de la Universidad Metropolitana. Una pausa, amigos, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.